Ahora sí que está. Ya Ahora sí que empezó. está. Bienvenido, hijos Upa. del pueblo. Upa. Upa. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Yo te Es que escucho lo bien. paraste justo. No, pero yo te escucho. A ver, para. Yo lo último que dije fue... Quiero ver. Bienvenido, hijos del pueblo. Bueno, Hijes. se escucha fuerte, se escucha claro. Vos te escuchás un poco Yo bajo. un poco más bajo. De todos modos, no tenemos cómo subirle individualmente. Así que hay que hablar un poco más fuerte o acercarse un poco más al micrófono. No, pero estás claro. Sí, está claro, está claro. Mejor que un montón. Sí, Y eso ya es mucho es decir. un montón. Es un montón. Hemos llegado, hemos usado la edad de piedra. Hijos del pueblo te oprimen cadena. Hablando Bueno, de la edad de activado piedra. el boicot GKR de GKR. Protocolo activado. Oh. Ya Bueno, nos hablamos todo. Sí, ya hablamos todo. ¿Qué hora es? Pasó una hora de que nos hablamos todo. Sí, A las y 5. no ha pasado nada en realidad en el mundo. No. Jamás. Nada nuevo. Nada. Desde que nos pusimos a hablar, ya no. Ya está. Mm. Bueno, damos por cerrado el boicot de hoy. Se vienen cosas. Estamos preparando cositas. Se vienen cosas. Hablamos como si Sí, dice sí. alguien. La Sí, disonancia cognitiva. hay alguien. Hay alguien conectado, que soy yo. Mi alter ego. Una vez estuve en un stream manejando un camión en el jueguito, claramente. Y estaba tomando agua de esta botella. Y de repente entra una persona a empezar a hablar en esperanto. Entonces me puse a hablar en esperanto con esa persona. Y después de un rato me dijo así como, ¿y qué tipo de cerveza estás tomando? Y fue como, ojalá estuviese tomando. Es agua, maldita Agua, amigo, sea. estoy manejando un camión. No Claro, puedo tomar ¿cómo cerveza. va a tomar cerveza? Me estrolo, desordeno toda la pieza. Claro. La misma nada, ¿eh? La mismísima nada. Bueno. No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Crisis económica en Japón, la segunda bolsa financiera más importante del mundo que tiene el índice Nikkei, está hasta las pelotas. Mientras eso no tenga nada que ver con que saquen nuevas ediciones de anime, y sobre todo que ya está para salir en el cine las últimas dos partes de Demon Slayer, no hay problema. Mientras no joda eso. Sí, después si la gente tiene hambre, si se destruye el sistema financiero mundial, porque es importante esa bolsa. De paso, ya viene hace igual un tiempito con lo de Japón, con el estilo de vida cada vez se está poniendo más caro y los sueldos siguen ahí, estancados. Y la gerontización de su población. No, porque tienen ese problema. Que Sí. Estilo de vida muy caro, una vida que no quieren bajar en su nivel de consumo, cada vez más masa de jubilados. Y bueno, por ahí Japón está haciendo tratativas para mandar las fuerzas de Bullrich de los miércoles para allá. ¿Por qué? Y para bajar el nivel de jubilados. Bueno, hoy hay una marcha tremenda en la Argentina. Tremenda. Hubo. No, en Buenos ahora Aires, está pasando cierto, en Buenos en Buenos Aires. Aires por la tarde. Pero tremenda porque a la marcha de los jubilados se ha sumado también el feminismo y bueno, hasta el último momento supe que se sumaban las familias de la Salada. Ya. O sea, mucha gente. Y cada vez a más gente Cada le vez más cuesta comer, así que y ahí hay unas estrategias súper interesantes que decían que claro, que la policía puede con una marcha de 10.000 personas, amontonadas, pero no puede con varias marchas de 1.000 personas. Ajá. Entonces una estrategia interesante ahí planteaban en unos grupetes. Es decir, empezar a armar marchas de 1.000 personas y copar todo. Que no es una locura porque, por ejemplo, eso pasó con el Cordobazo, el Mendozazo, acá en la Cuyanía, que eran marchas
de muchas personas, pero Pero sectorizadas. sectorizadas. ¿No? Entonces, claro, no da abasto. La sectorización no es buena, salvo si se da en marcha. En marcha sí. No, bueno, eso es la guerra de guerrilla. Claro, ejemplo, no, por sí. supuesto. Después partido único y Por supuesto. federalización, diríamos los anarquistas también, pero... De todos modos, lo que recién dijiste, lo de la Sí, gerontalización. yo es una palabra. No, ¿cómo es? Gerontización Gerontización, sería ok. gerontes. De la población Japonesa. japonesa. Y hace poco, no sé si viste, salió un estudio que hablaba sobre la baja natalidad de Argentina. Sí, Números negativos directamente en sí, sí, sí. natalidad. Y, Fue como, ajá, y fue súper interesante Ajá. porque yo cuando uso la palabra idiotas, no es un insulto, sino una descripción del idiotez griego, que es esta gente que creía que todo lo podía sola y que no tenía nada que ver con los asuntos políticos de la para comunidad. insultar usas otras palabras Claro, más fuertes, sí, no sí. vas a decir No, idiota pero de sí, todo. sí, idiota. Digo idiota. Entonces, los idiotas fascistas, que Ya. también es una descripción, Ya. ¿no? Lo decían que eso era fruto de los abortos. Y yo me mataba de la risa porque no tienen ni idea del número de abortos. No, la de los abortos no lo escuché, pero sí escuché que decían sobre hay que volver al tipo de familia tradicional donde la mujer se queda en la casa cuidando niños y pariendo. Claro. Bueno, que sería peor encima. Peor que los Pero abortos. el problema es de base y no lo quieren ver, pero bueno, porque hasta ahí les llega la mirada ideológica. Pero ¿para qué vas a tener hijas si no puedes pagar el alquiler? O sea, si no puedes vivir en un lugar y darle una vida digna, no te puede dar una vida digna a vos, Que le vas a dar le una vas a dar a un vida digna, niño o una claro. niña. Entonces, como la tasa de natalidad ha crecido, ha bajado de modo muy estrepitoso, porque la verdad que es una patriada tener un niño o una niña en una época donde todos estamos cada vez más pobres. Entonces sí, si tenés un sistema capitalista caníbal, y olvídate que va a tener hijos. O sea, No, de paso, esto de volver a los sistemas tradicionales de familia claro. va completamente en contra del liberalismo. Sí, bueno, pero ya sabemos que no son liberales, ya lo sabemos, son fascistas, pero encima como si fuese una moda. Pero, espera, O sea, espera. pará, porque esa es la cuestión. Hay una transformación social que no solo tiene que ver con el hecho de que la mujer por las luchas feministas abandonó la cocina, por decirlo así. No, el deterioro sistemático que produce el capitalismo ha hecho que ahora las mujeres, aún las que quisieran estar ahí, han tenido que salir a trabajar. Claro. En el medio también hubo una lucha del feminismo, independencia, igualdad, pero estamos hablando de que familias conformadas con el ideal de ellos no llegan a fin de mes. Claro. Y entonces, si vos no podés garantizar ni la salud, están desfinanciando el Garrahan, vas a tener un hijo y a dónde lo vas a llevar al hospital si se enferma. O sea, como la lógica es, si vos querés niños, tenés que tener una sociedad que habilite la llegada de los niños y que puedan seguir. Si no, vamos a volver no solo a no tener niños, sino que los niños que vamos a tener se van a morir. Vamos a volver a las tasas de mortalidad de principios del siglo XX, que es cuando ellos dicen que era el ideal, y había unas tasas de mortalidad y de infancia en la calle que era tremendo. Y la otra. Ay, lo del siglo XX me hiciste acordar a algo y se me acaba de ir. No, se me fue. Se me fue, lo pensé, lo agarré 2 segundos y se fue. Pero sí, lo otro que sí me acuerdo, que hablaste de que no son liberales, son fascistas. Sí. No es que la parte más desesperada o más, no sé si desesperada es la palabra, pero la parte como más de manotazo, de ahogado del liberalismo es el fascismo. No la ves, o sea, no pensás que vaya por ahí la cuestión. De decir, cuando al imperio liberalista o al imperio liberal le va mal, desemboca en un fascismo. Pero es que para mí hay una doble faz de que si vos generás una sociedad y una estructura de repartición de la riqueza para sobrevivir, desde la base, cómo producimos, reproducimos y mantenemos la vida y hasta la terminamos.
Si no es igual, entonces en términos políticos, si yo no soy igual al otro y lo voy a someter, solo lo puedo someter por la fuerza. Y entonces me parece que un sistema desigual tiene como, yo me pongo técnico, como contrafaz dialéctica, o sea, tiene Ya, como un otro lado que va invisibilizado, que es del sometimiento autoritario y de la violencia. Ni siquiera la agresividad, porque la agresividad es válida, de la violencia. Entonces, siempre el Estado, eso lo decía Benjamin, o Adorno, bueno, creo que Benjamin, pero siempre el Estado actúa como un estado de excepción. Nos dice que es un estado democrático, pero todo el tiempo funciona como un estado de excepción. Al punto de que cualquier policía te puede matar en la calle, o al punto de que en cualquier momento se te pueden expropiar las cosas, aún no en los estados democráticos y de izquierda, en los estados excesivamente capitalistas, neoliberales y de derecha. Y además estas categorías de neoliberalismo, liberalismo, se empiezan a hacer agua, como diría Bauman, se vuelven líquidas, porque tenés que ver las prácticas. ¿Qué hacen? No importa, porque ya estamos en una fase donde la discursividad, para ellos sobre todo, que desprecian la ciencia, y creen que todo se puede dibujar y que todo tiene que ver con imponer un discurso, que en realidad no es así, porque vos podés imponer un discurso del INDEC de que la inflación baja, pero si la gente no tiene para comer no te va a creer porque la realidad manda ahí. Pero me parece que en estos tiempos donde ellos imponen siempre discurso, no importa lo que dicen, importa lo que hacen. Y lo que hacen es que los jubilados marchan todos los miércoles y los reprimen miércoles por miércoles por miércoles. Y eso es lo que hace, ahí es donde te das cuenta que ni siquiera tienen el manual básico. Eso lo que hace es generar más descontento. Y lo otro que pasa es que yo siento, el fascismo es una palabra que de algún modo con los fascismos históricos le queda grande, pero no las prácticas y no las ideas. Porque sí, es un fascismo diluido. O sea, es un fascismo a la altura de la estupidez que tienen ellos y de los tiempos que corren. Pero me parece que también lo que me queda claro es que son de ideas fascistas y que son aceleracionistas. O sea, que ellos sostienen que el capitalismo se va a la mierda y que es un monstruo que se come a sí mismo. Y entonces aceleran para que la concentración de la riqueza sea tal donde ya la democracia o el sistema estatal tomado por un partido de centro no les pueda ir a recriminar nada. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en Argentina estamos en ese caso. O sea, a los que concentran la riqueza, cambia de gobierno, ¿alguien les va a poder ir a negociar? ¿Viste? Así que son fascistas. Claro, por Sí, eso mismo, por eso mismo. Lo son. Y sí creo, y con lo que decías vos, sí creo, pero me parece que el fascismo fue una de las manifestaciones de esa violencia, que fue la más excesiva y donde se notó, pero que hay microfascismos o estructuras que se siguen repitiendo en nuestros modelos de Estado y que nos siguen sosteniendo en niveles más pequeños, porque encima de eso es lo otro, el capitalismo tiene una capacidad plástica de aparentar y de transformarse. De reinvención todo el tiempo. Claro, en la base es un colapso que se va a acabar por su propio peso. El problema es, como decía este filósofo que me gusta a mí mucho, Mark Fisher, que va a haber un postcapitalismo. El problema es que no va a ser bueno. Bueno, pero tenemos al... O sea, si aislamos por completo, si se pudiese llegar a hacer, pero si aislamos principalmente armamentísticamente, por completo, a China, ahí tenemos un postcapitalismo y no sé si si va a ser malo. Sí, en China hay otra cosa. Claro. Hay otra cosa. Por eso, no Sí. no digo que sea ni capitalismo y tampoco digo poscapitalismo como una superación del capitalismo. No, claro, como algo bueno. Claro, como pero algo sí, mejor que capitalismo. No, perdón. Como algo que se basa en el capitalismo y lo mejora. Claro. No me refiero a eso, sino al modelo que tiene en China. Está a las claras, o sea, materialmente hablando, se puede ver que están muchísimo mejor que el resto del mundo. Sí, tiene. Sí. Estoy de acuerdo en que está muchísimo mejor que el resto del mundo. Por otro lado, creo que el capitalismo está en su fase terminal, que la desigualdad se ha acrecentado. Y por otro lado, también creo que, si bien lo intenta, China no ha dado respuesta a las crisis propias del sistema capitalista.
que quizás no la ha generado. Pero ¿no? ¿por qué no le ha dado Y por respuesta a ejemplo, si bien vamos con la crisis ecológica, Ujú. si bien ellos tienen un intento de producir un montón de elementos renovables y de Déjame que acá me control, pongo súper bueno, pro por eso, chino. bueno, A ver, bueno, a por ver. eso. Pero por más que lo intentan, Sí. ellos siguen teniendo una economía fuertemente basada en la producción de mercancía y en la venta. Completamente. Entonces, Completamente. ese es uno de los grandes problemas, porque supone que la naturaleza es materia prima y que es una materia prima que de algún modo es infinita, No, pero- como idea general. Ya. ¿no? Y China no ha cambiado esos procesos. Ellos son, de hecho, los mínimos escoletazos que tienen es por los problemas de ellos para poder vender lo que producen, que producen de modo Sí, a lo chino. prácticamente es la fábrica Claro. del mundo. Sí. Es más, y entonces China, que tiene una lógica distinta a la colonialista estadounidense, tiene otras formas, está todo el tiempo haciendo tratados. Ahora ha armado un tratado que hace tiempo que se viene discutiendo, pero que es entre Corea del Sur, Ujú. China y Y Japón, Japón. Ujú. que es un tratado y Que es como, vengan para acá. claro, Vengan para claro. acá, dejen a su tío gringo Sí, sí. que ahora les está tratando demasiado mal con tantos aranceles. Vengan y hacemos negocio entre nosotros. Claro. Que también lo hizo con Colombia hace poco. Bueno, Y y fue es el llamativo. BRICS, y es el BRICS y sí, sí, lo que pasa es que los chinos van a utilizar esa postura y lo hacen con todo. De hecho, a la Argentina, hasta aún con Milei, le tendió una mano con el SWAM. Hasta un con Milei que, Claro, porque que hasta lo aún con Milei. bardea. Y porque Milei lo bardeaba, decía estupideces de alguien que. Nada, o sea, alguien que a lo sumo no entiende de geopolítica. Porque ni Macri hacía eso. Por eso hasta Macri ahora se ve como un político. O sea, todos decíamos, no, es la peor persona en el juego. No, no, parece un político en comparación de esta gente, ¿viste? Y que también hacen política, pero hacen la nueva política del antihéroe. Claro. Bueno, pero por eso, para mí China tampoco resuelve. Está bien, tampoco China tiene que ser el que resuelva todo, pero digo, me parece que hay ciertas crisis propias del sistema capitalista que China no las resuelve, pero quizás sean los únicos que tiendan a pensarlo como un problema. Claro. Porque el resto es como que no, lo único que hacen es el greenwashing de nada. Pero bueno, con respecto a temas un poco más puntuales, como cuando supuestamente explotó la burbuja inmobiliaria en China, Claro. que de cierta forma explotó, pero era algo que el partido preveía, el gobierno Sí, chino sí, preveía sí. que iba a pasar y que termina haciendo comprando muchas de esas viviendas que quedan justamente a precios baratos porque Ujú. explota la burbuja y después esas mismas viviendas agarra y las intenta meter en el mercado a bajo costo con planes para que la población pueda acceder a ellas Claro. y demás. Hizo también algo muy parecido Bueno, con los... pero en eso sí. Claro, hizo algo muy parecido con los alimentos, de Ujú. que de repente había escasez en ciertos productos de alimentos y China tiene como una especie de reserva de productos de primera necesidad para que cuando escaseen, en vez de haber especulación financiera con los alimentos, con los productos de primera necesidad, agarra y los saca al mercado para que los capitalistas, como funciona todavía, tengan que sí o sí bajar los precios Claro. para que no se pueda hacer especulación con Sí, esas sí, cosas. porque las cuestiones de oferta y demanda tienen que ver con la economía precapitalista. Pero me parece que sí, que hay cosas que sí China da respuestas y tiene una visión más global y más centrada en su población. Y otras que digo, por lo menos lo planteo como interrogante, no han respondido y tampoco está en su horizonte de resolverlo, aunque sí lo problematizan. Ujú. No es el caso, por ejemplo, del capitalismo caníbal de Estados Unidos u otros capitalismos. No, incluso la forestación, Bueno, la porque forestación. no es reforestación, sino es No, la forestación en el forestación de desierto de desierto. Gobi. Sí, sí, la forestación de desierto, el uso de estrategias de forestación, de control de plagas naturales y antiquísimas. Pero bueno, sí, para mí China es otra cosa que puede ser que esté en el umbral del postcapitalismo. De hecho, no puede ser, está en un umbral de postcapitalismo y es otra cosa en la disputa.
Porque del otro lado sí vemos un capitalismo caníbal muy agresivo que obviamente está dando sus últimos coletazos porque es insostenible. O sea, lo ves con la crisis de Japón y lo ves con la crisis que hay en Europa, lo ves con la crisis de Estados Unidos. Y ahora vamos a anticipar algo que nosotros siempre hacemos, como anticipamos que la guerra de Rusia y Ucrania terminaba en 3 meses. Vamos a anticipar algo que todos ya saben, que la próxima revolución armada se va a dar en Estados Se Unidos. va en Estados Unidos. Se va Muy a dar ahí. probablemente. Sí, sí, sí. Y ahí sí les va a servir la enmienda esta que tienen. La primera enmienda. La primera enmienda les va a servir porque el pueblo se va a armar y los va a cagar a ti. Se van a cagar a tiro entre ellos. Bueno, cuando pasó lo de Black Lives Matter, era muy llamativo de repente en las manifestaciones anti ese movimiento la cantidad de neonazis que salían con armas. Claro. Pero después también empezó a ser llamativo la cantidad de organizaciones de personas negras que salían con armas. Y Claro. salían con el mismo tipo de fusil y armamento que salían los otros. Y es como, mierda. Porque ir a manifestarse con armas, tal vez acá lo vemos como una cosa demasiado porque no estamos bastante lejos de las armas, la población en general. Pero los gringos es como... Sí, sí. Lo tienen tan naturalizado que es como, pero si yo tengo la libre portación de arma en la calle y me estoy manifestando, ¿y por qué no voy a andar con armas? Y me estoy defendiendo además en lo que dicen ellos. Porque cuando le preguntan es, no, yo tengo miedo. O sea, Claro. sí, ahí va. Vamos a ver qué hacen ellos. No sé, ¿qué más has visto? No pasa nada, igual. Nunca pasa nada. ¿Viste? Lo otro que estaba viendo es las amenazas, los espadeos machistas entre... Sí, los ¿La espadeos. medición de vara de qué? Y, por ejemplo, China muestra armamento y Trump es muy gracioso porque quiere aplicar las mismas cosas que hace jugando al póker con sus amigos en la geopolítica. Entonces dice, ustedes no saben las armas que tenemos, ¿eh? No, nosotros no le decimos, pero no saben, las armas que tenemos no se han visto nunca se han visto. Son una locura las armas que tenemos. Y no nos provoquen porque vamos a empezar a disparar las armas que tenemos, dice. Un buen jugador de truco. Claro, sí, ellos juegan al póker. Sí, sí. Y entonces yo decía como, innecesario. O sea, innecesario porque estamos en una época donde el espionaje ya es a un nivel... Entonces todos esos países saben todo. Entonces como, viste, no viene por ahí. Claro. No viene por ahí. La otra nueva fue que leí sobre que Estados Unidos pensaba incluir a Groenlandia en el Tratado de Seguridad de Norteamérica. Groenlandia no es independiente, Groenlandia pertenece a Dinamarca. Sí, pero está en Norteamérica. Sí. Pero bueno, estaba ahí y desde Dinamarca diciendo ustedes no tienen por qué defender nuestro territorio, nuestro territorio lo defendemos nosotros. Claro, claro. Sí, pero sí. bueno, otra medida más del intento de anexión de Groenlandia a Estados Unidos. Bueno, ¿viste lo que contaba Macri hace un tiempo, en una entrevista? Lo de que Trump le decía, lo viene a visitar Trump a la Argentina en su primera presidencia, y entonces dice Macri, bueno, yo tengo un mapa de la Argentina, y Trump le pregunta, ¿y eso? Mirando al sur, ¿viste? Ve el mapa de la Argentina, y dice, ¿eso que está ahí qué es lo que es? No, eso es Chile. ¿Y por qué no lo anexás? Dice, anexá Chile y tenés salida a los dos mares. Sí, no me acuerdo de eso. Y Macri lo contaba como un chiste, como dice, mirá cómo seremos de amigos, que me dice, ¿por qué no anexás Chile? Así, chabón, ¿en serio estás diciendo? Menos mal que es un zombie político y no, pero decís como, mamita, no, tremendo. Bueno, nosotros estamos siendo anexados de algún Por modo. Estados Unidos. Sí, con la deuda y bueno, con las bases militares que quieren poner y bueno, la Patagonia casi entera se está siendo anexada por los negocios inmobiliarios a potencias extranjeras. Entonces, ya hay ingleses ahí. Bueno, Inglaterra tiene base en las Malvinas. Sí, como... Es triste lo de la Patagonia. ¿No? Sí, es muy preocupante, muy preocupante. Muy preocupante. La que me acordé, que de repente lo busqué y lo leí en unos diarios de dudosa procedencia. Igual importantes, pero de dudosa procedencia, de todos modos. O sea, estaba en La Derecha Diario, estaba en El Economista, si no me equivoco,
en The Economist o en el Economist. No el argentino. Ah. O la versión en español, no era Claro. de Economist. Ajá. Y en un par de diarios más que decís como... O sea, ni siquiera Infobae. Al menos no me apareció en las búsquedas, en una búsqueda rápida que hice, ni siquiera Infobae. Entonces era como... bueno, no sé cuán importante es esto. Pero, no sé si viste sobre una isla que pertenece a... no sé si era Guinea Ecuatorial. Sí. Ah, que quería ser parte de la Sí. Argentina. Sí, me dio mucha risa. Pero lo viste o yo te lo comenté antes. No, ¿Lo no, viste? yo vi ¿Lo algo viste en la por noticia, afuera? pero me pareció muy divertido porque diciendo ¿Cómo? por qué quiere ser parte de la Argentina. No lo entendí. O sea, no sé a qué se quería subir. Y es justamente un país que tiene al dictador más longevo del mundo. En Guinea Ecuatorial. No. Sí. Guinea Ecuatorial. Creo que era Guinea Sí, Ecuatorial, sí, sí. sí. Pero tiene el dictador más longevo del mundo. Ya. La O sea, persona que quería ¿longevo sumarse. o...? Sí, que lleva más años en el Lleva poder más años y en el que poder. más años tiene, las dos cosas. Las dos, ya. Ok. Sí, sí, y él quería sumarse a la Argentina. No, pero no Guinea Ecuatorial. La isla quería sumarse a Ah, bueno, Argentina. la isla, yo no sé Es bien que cómo. la cuestión es que la isla, justamente, por lo que decía la nota, de todos modos, no he investigado mucho, no Sí, sé sí. quién es ese No, yo lo vi de dictador rebote tampoco. también, si no, igual que me dio mucha risa eso. Pero la isla quería anexarse para salirse de Guinea Ecuatorial porque le echaba la culpa a este supuesto dictador que tienen. Digo supuesto dictador porque sabemos cómo le dicen dictador de repente Sí, a, sí, sí. a cualquiera que A cualquier presidente de esté. Latinoamérica, Sí, menos a los que le tendrían que decir. exactamente. Y a causa de las hambrunas o la situación que están pasando en la isla, quieren anexarse a Argentina por una historia pasada con respecto al virreinato del Río de la Plata. Ah, mirá. Entonces viene de larga data porque era parte de la colonia española. Claro. De repente cuando la colonia española, cuando los territorios de lo que era en ese momento ahora Argentina, Paraguay y tal, cuando se salen de la colonia española y crean sus nuevas formas de las nuevas formas gobernarse de y gobierno. demás, esta isla de rebote queda representada por parte en la Casa de Tucumán. O sea, pertenece a la primera confederación argentina Exactamente. que se arma, mirá. Después, bueno, termina cada Claro. uno llevando su propia historia y demás, pero en un momento, diplomáticamente, legalmente, terminan siendo parte de Argentina. Ajá. Mirá vos. Entonces por eso piden la anexión porque le están pasando Sí. muy mal y decían que en nuestra isla tienen 17 kilómetros cuadrados, porque una cosa así, una estupidez, una isla demasiado chica, que tenían volcán, minerales y playas paradisíacas porque está cerca del Ecuador. Justamente. Claro. Es como, ajá. Lo que a mí me llamó la atención es que no salió casi, o sea, salió muy poquito. Yo vi, en realidad lo que yo enganché fue que lo habían bardeado al ministro de Exteriores que estaban tratando ese tema. Ah, lo estaban tratando. Claro, sí, porque el pedido fue formal. Ya. Bueno, sí. Pero podés desestimarlo de todos modos. No, seguro, bueno. Bueno, ¿cuál es la cuestión que yo veía? Me hizo ruido entre esa isla que queda en la loma del culo de Argentina y las Malvinas. Claro. Y las Malvinas y cómo las Malvinas les quedan en la loma del culo al Reino Unido. Claro, sí. Dije, ¿será una opereta para tener esas islas, entre A muchas cambio comillas, a cambio de decir el Reino Unido después? No, pero si ustedes miren, también tienen unas islas que no les pertenecen, reconocieron la autodeterminación de los pueblos de esa isla con respecto a decir ahora quieren ser parte de Argentina. Claro. Entonces ahora no pueden hacer ningún pedido formal sobre las Islas Malvinas. Sí, igual yo creo que los ingleses saben que... Incluso para mí no es que los ingleses saben, sino los ingleses armaron. Claro, sí, pero además yo creo que los ingleses saben que el dominio de la isla Malvinas lo van a tener por muchos años más con esta clase de gobierno. Seguro. Primero, y segundo porque la disputa política la Argentina ya la dio en la ONU y estuvieron todos los países o gran parte de los países a favor de la Argentina en la ONU, y eso no ha cambiado porque hay una lógica colonialista de Inglaterra que no va a cambiar porque la ONU lo diga,
Y además que la ONU ya le queda poco y nada, ¿viste? Es un chiste. Es un chiste, es testimonial. Saca archivos en PDF, investigaciones, cosas que están súper interesantes, pero nada más. Sí, sí. Pero Bueno, ¿y qué qué? sé yo, Entonces nos vamos a ir a veranear a una nos isla que vamos no a ver, sabemos. por supuesto. Y sí. Lo... Si es que existe aerolínea argentina, porque ¿cómo no vamos a ir hasta allá? No sé, por Flybond. Ah, bueno. Llegamos a la mitad del Cancela muchos recorrido, nada vuelos, más. Flybondi. Llegamos a la mitad del recorrido y nos Sí, caemos sí. ahí en el medio del Sí, mar. además cancela mucho los vuelos. No, la otra que quería hacer relación a todo esto es cómo el Reino Unido termina creando, entre comillas, Uruguay para poder comerciar con Argentina y con Claro, sí, Brasil. sí, sí. O sea, a lo que voy, no sería descabellado pensar que esa isla de 5.000 habitantes esté teniendo esta situación, que la puede estar teniendo y tal, pero no sería descabellado pensar que el Reino Unido esté operando detrás Claro, para sí, sí, que sí. Argentina termine aceptando a esa isla como un territorio más de Argentina. Puede ser. Ahora, las negociaciones no salieron muy bien, porque No salieron parece bien. que la persona que estaba a cargo fue un desastre y los rebardearon. O sea, yo vi que Pero ¿no? ¿quién barrió a quién? El gabinete, la cabeza más grande a este tipo, al que estaba llevando las negociaciones, como diciendo, la llevaste muy mal. Parece que el gobierno sí quería anexar eso. Y todo lo que venga de afuera le viene bien. Si no crean nada, no producen nada, todo lo que les caiga les viene muy bien. ¿Sabes qué quería hablar yo? Que me pareció re interesante. Eso lo vieron en la revista Mu, en el colectivo Mu. Hacen una nota mostrando cómo en algunos lugares, mira, justo con la marcha de los jubilados de hoy, las juventudes se están volviendo derechosas, ¿no? Y si no es que algunas de se volvieron. Y las que salían y los que salían a disputar las ideas eran los abuelos. Y salían a disputar y armaban espacios en las plazas y explicaban. Entonces se vio que estaba pasando en Alemania como un fenómeno de que gente de izquierda, pero ya anciana, saliendo a militar al viejo modo, ¿no? A panfletear, a explicar las ideas, hacían tejidos por la izquierda, un montón de cosas, a difundir las ideas. Y acá la mayor resistencia se está dando sistemática todos los miércoles con los jubilados. Y viste que yo en un momento, en algún otro boicot, charlábamos de eso, de que parecía que, no me acuerdo de dónde venía la charla, pero era una cuestión de cómo querían disciplinar y cómo despolitizaban y todo eso. Y uno dice, no, pero es que en realidad la conciencia política no se construye, si lees a Marx, buenísimo, o a Bakunin, pero no se construye desde ahí, sino se construye en la experiencia. Y en la experiencia y en encontrarse con el otro, con la otra, y ver que tenemos los mismos padecimientos producidos por las mismas estructuras de desigualdad y de poder político. Entonces digo, mirá qué interesante, porque en realidad sí hay resistencias y vienen de los lugares que uno menos espera, pero el que más sentido tiene, porque estamos viviendo en una sociedad capitalista que pone como máxima como máximo valor la juventud y cierta juventud que está despolitizada, por decirlo así, o sin ideología, por decirlo así, política, sin valores políticos, sin conciencia de clase, sin conciencia de todas las tramas. Y claro, lo que no sirve es la niñez y la infancia, que la despolitizan y la vuelven como apolítica, y la vejez, porque ya no funciona para ese sistema. Claro. Y justamente esa vejez está mostrando su potencialidad crítica y su potencialidad de lucha, marcando el camino. Es súper interesante eso, porque... Es que es llamativo que de repente de las manifestaciones o de las movilizaciones que se hacen justamente sistemáticamente toda la semana, es de ancianos. Es anciano, son los jubilados. Y entonces pensaba eso, como que tiene mucho sentido porque justamente para mí el lugar de enunciación de esta época ya no son los obreros. Para nada. No. Es que no están juntos los obreros. O claro, sea, ni siquiera siendo Rappi, siendo Pedidos Ya, siendo Uber, no se cruzan con otros obreros. No hay un lugar donde se encuentren y que puedan entablar conversaciones entre ellos. No hay ni siquiera recursos humanos donde les puedas ir a pelear. O sea, antes era como, che, recursos humanos, qué cagada. O
sea, qué cagada, porque me pusieron a una gente que tiene que dar la cara por el jefe para que yo no pueda ir a pelear mi salario realmente con la persona que tengo que ir a pelear mi salario. Ahora ni siquiera recursos humanos. Claro. O sea, ahora ni siquiera hay una aplicación en una pantalla en lo que no tenés absolutamente ni la posibilidad de estar discutiendo de, che, esto fue una cagada lo que me pagaron. No, y si discutís, te bloquean. No, Y no podés trabajar. aparte. Claro. Y claro, es verdad que. Si te sindicalizaste, eso Claro. es lo que ha pasado en muchos lugares, principalmente con Uber. Y la sindicalización está funcionando desde abajo, no desde los gordos que no hacen. Bueno, Hacen más huelga y más lucha los jubilados que los Por gordos de la supuesto. CGT, que les pagan para eso. Sí, la CGT. Entonces, como ahí. Pero está muy claro por todo esto que decís, que es un análisis muy certero, de decir, bueno, mira cómo se atomiza el empleo y entonces ya no hay conexión, no hay lugar de encuentro. Antes te encontrabas en la fábrica y después en la marcha con otros colectivos y ahora se ve que no, depotenciados totalmente, pero el lugar de enunciación donde se está diciendo las cosas más interesantes y hay mayor resistencia es en el lugar de la mujer y los jubilados, y la marcha de hoy te lo demuestra. Ahí están los dos colectivos, el feminismo, pero también el colectivo de la ancianidad, mostrando sus potencialidades críticas y de lucha. Y justamente el que tendría que ser, como decía Allende, que viste que Allende siempre decía que no ser revolucionario en la juventud es un pecado. Sí. Tenemos una juventud depotenciada, atomizada, y lo que les han quitado el neoliberalismo o el capitalismo, usemos bien el término, capitalismo caníbal, lo que le ha quitado a estas juventudes es la posibilidad de pensar un futuro. Todo se piensa a corto plazo. Es que el futuro que tenemos es zombies. Claro. Pero esa era la potencia revolucionaria, era la posibilidad de pensar una utopía. O al menos hacer una función utópica. O sea, saber que la utopía es inalcanzable, pero sí que podemos poner mejora. Y si eso te lo quitan, no te permiten pensar el futuro, te depotencia. Y entonces es impresionante porque la fuerza disciplinada y domesticada de la juventud. Y son los ancianos los revolucionarios. La verdad que sí. Se invirtió. Completamente. Claro. Cuando sos grande y ya supuestamente entendés el mundo y cómo funciona, deberías quedarte más cabizbajo y demás. Claro, y volverte conservador y decirte, che, no salgas, no vayas. Ahora es al revés. No, ¿para qué vas a ir? Claro. Bueno, más temprano estuve justamente en la marcha, al final, llegué en el momento que estaba en la legislatura, y pasó un grupo de chicos por el medio, porque iban caminando, estábamos en la peatonal, pasó un grupo eran 2 chicas y 2 chicos, una cosa así, se veían como jóvenes modernos, por así decirlo, de alguna forma, tranquilos los 4 y tal. Se empieza a cantar el himno, bueno, que tenemos una cosa muy rara, me voy un poco más por las ramas, pero me acuerdo un francés que vino acá, vino a una marcha y nos preguntó qué están cantando, y era el himno, y se quedó como, pucha, ¿por qué mierda están cantando? ¿Qué les pasa que están cantando? Y es como, bueno, hay que explicar, el peronismo es muy difícil de, claro, sí, bueno, más allá de eso. Pasan los chicos, se empieza a cantar el himno y se miran, y en vez de seguir atravesando la marcha, agarraron y se fueron para la vereda de la peatonal y siguen caminando por la peatonal. No se querían contagiar. No sé, y pusieron caras de como, ¿qué onda? Claro. O sea, como que les hizo clic, les hizo como algo que de repente se pusieron a cantar el himno y de paso se dieron cuenta que de repente estaban en el medio de una concentración enfrente de la legislatura. Se despertaron. Claro, es que cuando lo vieron, cuando se dieron cuenta fue como, ¿qué verga? Y agarraron y se salieron. Y me llamó la atención como claramente la gente que no acude a marchas y demás a veces tiene miedo, y mucho más si son más chicos, no entiende lo de las marchas y demás. Pero es como, son viejitos que están cantando el himno. O sea, no era zurdos con bengalas saltando. Les llamó la atención y se fueron a caminar por el otro costado, o sea, por afuera de. Pero esa es una de las pérdidas que hemos tenido también,
que nos ha producido la atomización. atomización, eso, la falta de empatía. Claro, No vemos en el otro no nos vemos claro, reflejados. Entonces, ver a un jubilado y decir, ¿yo qué tengo que ver? claro. Y si no, no solo tenés mucho que ver, sino que, hermano, vos no vas a tener jubilación. Y ya lo dan por hecho, o sea, en vez de, o dan por sentado los derechos, y no entienden que se consiguieron con una lucha, o dan por hecho que van a ser zombies, canibalizados, que van a vivir el día a día. Y claro, ahora son jóvenes, pero cuando te duela la rodilla, cuando estés hecho pelota, cuando estés enfermo y no tengas nada que te contenga, Claro. ni siquiera, nada, un colectivo mínimo, una comunidad mínima. Sí. Entonces como... Pero bueno, me imagino que también tendrán que vivir sus crisis, porque ya veo que esta no la toman como propia, deberán tener que estar desesperados, no sé. No, ahí para mí me surgen las preguntas y se me agotan las explicaciones que me puedo dar, ni siquiera que le puedo dar a los demás, que me puedo dar. Pero sí, significativo, ¿eh? Es como... Sí, posta, ese simple hecho me quedó. No lo analicé incluso en el momento, pero después, mientras volvía caminando para acá, en un momento dije, che, esos chabones. O sea, evidentemente me quedó algo en la Claro, cabeza sí, porque pensé, ¿y esos chabones porque se fueron cuando de repente empezaron a cantar el himno? Y de paso, nada más tranquilo que andar cantando el himno. claro. O sea, No, y tiene sentido cantar el himno en este momento. no, por supuesto. Yo Porque no. es la disputa del pueblo, de lo que construyen como patria, ponele. Y bueno, después ahí está en la disputa, pero me parece que nosotros desde la izquierda tenemos una disputa que ya está sobregirada porque ni siquiera los elementos básicos están. Completamente. Entonces como... Es más, y ahí es donde te das cuenta que vos vas con nuestra disputa sobregirada y le damos elementos a la derecha o a estos grupos así para decir, no, tenés razón, la patria, el Estado, todo Claro. tendría que arder. Claro. Y vos decís, no, pero no es por ahí, Claro, no lo decimos así. No, o sea, no, es por el otro lado. Sí, claro, y sí, pero funciona igual. Sí, completamente. Sí. Qué loco eso. Había algo más. Ah, viste, bueno, lo del memecoin te contaba eso de la IA. Me voló la cabeza. La IA esa que primero creó su comunidad y que la dejaron hacer y que después terminaron volviendo una billetera y que hizo un memecoin multimillonario. Y ese dinero es de la IA. La vez pasada viendo robots, Sí. nuevos robots con policías o robots policías. Ah, directamente. claro. Bueno, Y- China, viste que hizo boxeo de robots. Boxeo de robots, vi un videito muy Sí, cortito sí. más temprano en una nota media, en un youtuber que mezcla como notas raras nada más y las tira. Ujú. Y me quedé como, no sabía que había sido en China. Sí, China empezó sabía que como había sido en un China. torneo de pelea de robots. Pues ya Lo- habían hecho la maratón hace Sí, poco. y me parece que era algo similar porque yo lo que todo el tiempo que veía la nota trataba de mirar a la orilla a ver si había alguien que manejara con joystick. Ya. Creo que sí, Ah, ok. creo que sí, creo Ah, que claro, era... la lucha de robots clásicas Sí, de gringa que Sí, tienen sí. esas luchas de robots. Sí, me parece que sí. Porque además se nota que es de aficionados, es Ya. como... No es empresas gigantes No, haciendo sí. ya. Ok. No, la bola asesina de la policía china. Claro, esa no estaba en el No, ring. no, No. se te No. parte al medio. Sí, sí. Peor que Robocop. Peor. Robocop tiene tantas limitaciones el cuerpo humano. No. Si haces una esfera que haga todas esas cosas, Claro. es muchísimo más útil. ¿Por qué mierda hay que replicar Pero el ¿por cuerpo qué vas a humano? replicar un cuerpo humano que va corriendo así si puedes hacer una esfera que viaja 10 veces más rápido y que si te golpea te parte al medio? ¿No? Y que no le pasa nada si se, Sí. si se golpea y tal. ¿No? Sí. Sí. La- Qué miedo. Yo te juro que en ese sentido como que... claro, cuando uno ya sabe el presupuesto de que la tecnología no es neutra, Ujú. de que la ciencia no es neutra, de que está atravesada por intereses de poder, de dinero, los lugares donde se experimenta están financiados, las investigaciones se hacen gracias a becas y financiamiento, y si tenés algún lugar donde hay alguna especie así de ciencia crítica en los espacios más estatales y universitarios, donde todavía puede haber disputa, pero todo lo que aparece por el lado tecnológico, olvídate, eso está todo copado por los sistemas estatales más oscuros
y por el dinero, o sea, por el capitalismo. Entonces, desde ya, es como decir, loco, esto no le va a poner límite a nadie. Si desde el vamos no estuvo discutido cuáles son los límites de la IA, esto no lo va a limitar nadie, esto se va a ir a la mierda. Y se les va a ir a la mierda. O sea, ese es el temor que tengo yo. Que bueno, pero igual, peor nosotros no creo que podamos estar. Eso es lo que me da cierta seguridad. O sea, Argentina igual queda afuera de todas esas discusiones de olvidate. IA. Sí, o sea, se puede charlar en un café y tal, pero lo que pase es lo que va a pasar para Argentina. Sí, sí, por No supuesto. está ni cerca de poder tomar algún tipo de decisión sobre qué hacer o cómo hacer. Pero hay la IA. algunas cuestiones, por ejemplo, sobre todo las corporaciones más grandes, que tienen la capacidad de robar muchísimos datos, de gestionarlos y sistematizarlos muy velozmente. O sea, pueden hacer espionaje a una velocidad y a un caudal que no puede hacer un tipo o un grupo de espionaje. Y además que tienen control económico. Y bueno, para mí esto se les puede empezar a ir de las manos. Pero yo vuelvo a la misma idea, que es una idea que me resuena mucho, lo del aceleracionismo, porque sí, es que quizás sí, esta gente está pensando para que se estrole todo, porque total ellos ya van a concentrar la riqueza y esta tecnología. Por eso la contrafaz interesante es la que hace China en ese sentido, porque eso está dominado por una política de Estado que controla el pueblo. Lo que significa el pueblo es algo a discutir, pero está controlado, o sea, está pensado. Pero en otros lados no, me parece que se está yendo a la mierda. En Estados Unidos se va a podrir. Se pudre. Lo vamos por segunda vez lo decimos. Acuérdense, hagan su apuesta. Aparte, la sociedad gringa es sacando claramente a la parte de la sociedad gringa que asiste a las universidades, a la parte de la sociedad gringa que tiene capital económico interesante. 1%. Bueno, no, pongámosle un poco más. O sea, más la clase media, la mínima clase media estadounidense, mínima. Pero la clase media enriquecida, gringa. Claro, la mínima. La que nos muestran en las películas. Sí, por eso es la clase media mínima enriquecida. El resto de la población está como el orto. Está para el orto. O sea, un nosotros... que no los, pero además, con una vorágine de recortes que está dejando muchísima más gente desocupada y además con el avance de la tecnología. Por ejemplo, Amazon que echó no sé cuántas personas. Que Amazon tiene contrata en los galpones principalmente son temporarios. Bueno, por ahí. O sea, es increíble que Amazon tenga temporario. Pero es que sí, porque en realidad la mano de obra que quieren, que es súper barata y descartable, pero además porque no tienen mano de obra especializada. No es que la discusión entre China y Estados Unidos, cuando le preguntaban a las grandes empresas por qué compraban cosas chinas, antes era porque era más barato. Y ahora las empresas estadounidenses están diciendo, no, nosotros no compramos en China porque es más barato. Compramos en China porque China tiene un nivel de sofisticación y de avance científico en conocimiento que acá no lo tenemos. O nos instalamos en China. Claro, o sea, bueno, sí, pero últimamente China también les vende. No, o sea, sí. Hace las dos no, cosas, por supuesto. Pero es que el proceso de estatización de toda la producción que se hacía justamente en China con respecto a, bien, venís a China, vas a usar nuestro capital humano barato. Claramente es algo que principalmente hacían, ahora cada vez es menos y en todo caso se están yendo a India. Pero venís a hacer esto, nosotros te damos todas las herramientas, te damos electricidad incluso súper barata también gracias a las empresas, a las presas hidroeléctricas y demás, pero capacitas a nuestra población y las patentes las tenemos nosotros, no son de ustedes. Después te hacen la empresa total que hace lo mismo. Exactamente, y lo vinieron haciendo desde los 90 hasta acá, y acá ya en 20, 30 años, China ha cambiado una asquerosa brutalidad directamente. Y sí, bueno, pero que ha desarrollado el sueño que tenía Kant, de que decía que la ciencia al servicio del ser humano le iba a dar la paz perpetua.
bueno, lo está haciendo China. Pero bueno, también todo es geopolítica. China lo está haciendo, pero me parece que la cosa se va a poner mucho más agresiva. Mucho ¿qué te más. referís? Y bueno, a nivel geopolítico y de guerra. Ujú. El tema es hasta dónde va a llegar Trump, me parece, en eso. Porque él todo el tiempo está haciendo el bluff, ¿viste? Como diciendo, tenemos esto, tenemos aquello, te pongo impuestos, te los saco. Pero va a Sí, llegar un juegan con momento, Taiwán incluso. claro, pero va a llegar un momento que va a tener que tomar decisiones y va a tener que avanzar. Y no sé hasta dónde va a llegar eso. China lo está esperando, sin problema, lo sabe, lo está esperando. No sé de dónde veníamos igual. También. Eh, Ah, sí, del traspaso de la tecnología. Ahí está. de Del que hay que comercio irnos a chino. vivir a China. Claro. Sí, sí. Yo estoy esperando las becas Sur-Sur. Había unas becas Sur-Sur que estaban. Pero bueno, no sé si mi familia se va a querer ir a vivir a China. Y tengo que aprender chino. Pero bueno, pero No, no sería mal. no es necesario aprender Pero no chino para sería irse mal fuera de eso China. de. Para mí me gustaría ir. Y sí, Y esas yo, becas eran de investigación justo de mi área, de mira, filosofía política. no me dan ganas de ir a China a estudiar y estudiar en inglés. Ajá. No, Realmente nada dan que ganas de ir a estudiar ver. en China. El problema es que es Sí. tan difícil. Y Es tan bueno, difícil el pero chino. de tanto comer. De tanto comer arroz Claro, vamos a terminar hablando de y de chino. pedir cosas y necesitar sobrevivir. Ah, seguro. La Seguro. necesidad hacia el ser humano, qué sé. Completamente. Eso me di cuenta con el Esperanto Claro, en el en viaje, Europa. sí, en Europa, usando Esperanto. Fue como, mierda, ahora puedo hablar Esperanto bastante fluido. Mirá, Antes de ese viaje sin la me costaba un necesidad, huevo. claro, con la necesidad está. Y fue muy, muy chiflado. No sé. Y ¿Y en eh, China el Esperanto está o no? existe. Y bueno, ahí Existe y es estatal incluso. hace la vinculación ahí. Hay que meterse en la CRI, en la China Radio Internacia. Ah, mirá. Yo tengo un póster de la CRI ahí en el estudio también. Ahí participé en unos concursos de videos que participaban con el Enzo, incluso en Teo Cayamo. Ah, sí, sí, sí. Que ese era Con una actriz chilena. con la actriz chilena, ese mismo, ese mismo. Bueno, el año pasado a ese también había participado y bueno, tampoco quedé. Bueno, tenemos que participar Pero sistemáticamente con boicot. sí, Sí, no, sí. incluso la persona, el video que ganaba se ganaba un viaje para 3 personas para China. Y bueno, no ganamos, No, bueno, pero lamentablemente. empecemos a Pero participar fue sistemáticamente. como, Claro, claro. chabón, que Hay que ir a China. era mucho. No, ya vamos a ver las becas Sur-Sur y bueno, y el siguiente programa lo vamos a hacer desde la montaña. Desde Donde China, sí. lo hacemos desde el Tíbet liberado. Ajá. No, El no. Tíbet liberado por Sí, China. sí, sí, pero no. Vamos a algo más mainstream, no sé, la muralla china. Ah, ok, Sí. ok. Vamos al mausoleo donde está Mao. Claro, sí, sí, sí. Acariciamos la pelada de Mao. Ajá. Wow. Llevamos 1 hora hablando de Sí, estupideces. sí. Yo creo Sí, y que además que no hemos hecho. Lo que sí recién eso me estaba acordando. Cuando si lo editás, meté en la parte que estamos hablando de la eficiencia china, el video que hicieron los chinos de los estadounidenses empezando a hacer las cosas y se ven así como muy gordos comiendo No, sí, hamburguesas. sí, sí. Es muy bueno. Me parece que hay algunas. Estuve pensando justamente esto. Acá tengo que ir después en el video. Acá Ajá. tengo que ir después en el Claro, video. claro. Sí, sí. Lo estuve pensando. El problema es que quería tener un temporizador y ir poniendo. Acá a este minuto tengo que venir, pero el teléfono está ahí. Pero un cronómetro. Sí, bueno, tampoco tengo esto. Claro, no. Bueno, pero anotemos Para la próxima, Sí. incluso lo puedo hacer en la compu. Y acá en la transmisión, Sí. ¿no se puede poner un reloj? Sí, ¿Se pero podrá? ¿para qué? Nada, porque Para te decir, queda el en conteo el del minuto reloj. O sea, tanto. no acá, pero acá. Ya. Ah, pero sí, ya lo tiene. Sí, es que él ya lo tiene ahí. Acá deberíamos tener el No, reloj. pero con ese ya es suficiente. Lo que Claro. tengo que hacer es anotar el O minuto anotar el minuto, sí, sí, como se hace en la edición de video. Sí, sí. para Igual, mira, ¿sabes que también podemos grabar? Decir la verdad, que somos, yo todavía no sé qué somos, como un medio, un colectivo, no sé, pero eso, que somos anarquistas y y comunistas, comunistas. sí. Sí, yo la otra vez decía, che, pero
mucho. Es la bandera. mucho. Claro, así como, bueno, a ver, alguien de derecha va a entrar a ver estas ideas. No, Pero- tenés una gorra de la CCP. Yo por lo menos tengo una guerra gringa de la nuera. Pero, Entonces, pero, a ver, el coso Pará. se llama Boicot GKR. Ya desde el vamos, no nos llamamos Pepito Honguito. sí, sí. Va a hablar con su amigo Bueno, Josecito. pero somos un noticiero, por decirlo así, un chat, un podcast de Ok. noticias random internacionales para hablar, como excusa para hablar de Para geopolítica el y de curso- idea de izquierda. Exacto. Y la gorra esta es New Era, pero es de China, obviamente. Pero sí, Obviamente. todo, hasta las gorras de Make America Obviamente, Great claro. Again vienen Son de de China. China, qué grande. Claro. Nunca. Bueno, pero es que lo que pasa es que justamente a esta ultraderecha viste que todavía también entiendo a los que no quieren nombrarlo fascista porque dicen nombrarlo con algo que históricamente fue otra cosa, desdibuja. Hay unos que le dicen fascistas wannabe. Wannabe. Claro, ¿Por qué? wannabe es como copado, ¿sí? Porque, Ok. en el sentido de que son fascistas, pero no tienen a las fuerzas armadas detrás. Ya. Son más tibios, más. Pero igual para mí son iguales de violentos, pero. Igual en los discursos oficiales principales se aparecen las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto, pero para protegerlos a ellos, más que nada. No, bueno, pero aparecen, no sé, el ministro de Sí, Defensa. no, O pero sea, digo, tienen esa parafernalia pero, del pero armamento. Hitler tenía la SS, Bueno, sí. Mussolini tenía las chaquetas negras, creo que se llamaban, y así como fuerzas Claro, específicas. sí. Claro. Uy, iba a decir una barbaridad. El peronismo tenía la AAA, La AAA. claro, No hay que y olvidarse era de del la AAA. peronismo. Guiño, guiño, era del peronismo. Y de repente uno se ve ahí en el cuarto oscuro diciendo qué poronga. No, yo desde las últimas elecciones decidí nunca más. Porque siempre votaba a la izquierda y en las. En las Claro, cuando nacionales. había. Cuando había. Cuando No eran en las cargos. nacionales. Cuando estaba el balotaje, ahí sí Ya, tomaba. ok. Pero dije, ¿por qué? O sea, no, yo voy a votar a la izquierda. El mal menor. Y cuando haya balotaje, que sea algo que tenga que definir. O sea, porque además partamos desde la base. La última elección me pasó. De decir, pero si los anarquistas sabemos que las elecciones son una mentira. Entonces, digo, yo voy a votar a la izquierda y listo. Ya es una discusión viejísima de Malatesta que discutían si tenían que ir a votar o no, si había que hacerle boicot a las elecciones. Y bueno, en la discusión decían algunos, no, hay que votar y hay que poner en los escaños, o por lo menos como candidato, a compañeros que tengan riesgo de ser presos para poder tener una salida política y protegerlos, ¿viste? Ya. Imagínate que en ese caso, sobre todo en Italia, donde estaba Malatesta, hubieron muchísimos casos de gente que la metían presa por ser de izquierda, ¿no? Claro. Entonces, y a Mussolini lo colgaron con la esposa y le quemaron los pies. La parte de los pies no lo sabía. Sí, le quemaron los pies, creo. ¿En la plaza? Sí, ¿En la qué plaza? Ah, no, demasiado. ¿En Ese Roma? podríamos ir a Italia a ver a dónde lo colgaron y sacar Pues, una foto. Estuve... Haciendo así. Sí, es muy buena Buenísimo. foto. Muy buena foto. Estuve en Roma y no sé dónde. No, dónde no sé colgaron a si Mussolini. dónde lo colgaron, pero sí lo colgaron. Hablando de Roma. Sí. Hablando de Roma. Hace poco hubo un referéndum, e incluso está habiendo en este momento un referéndum en Italia para derogar derogar artículos que se agregaron a leyes desde prácticamente el 2008 hasta en la actualidad, y los más picantes, por así decirlo, los había agregado Giorgia Meloni, la actual primer ministra de Italia. El referéndum lo lleva a cabo una central de trabajadores, un sindicato, o si no es uno de los más grandes de Italia. Y el referéndum, la votación que se hacía por medio del referéndum, era para modificar 5 artículos o 5 leyes para dejarlas para sacarlas de vigor, de rigor, pero para ya dejarlas afuera. 4 de ellas eran sobre los derechos de los trabajadores, principalmente, tanto así como si
hay un trabajador que ha sido tercerizado por otra empresa y si se lesiona Claro. o tiene accidentes dentro de la empresa que lo tercerizó, que esa empresa también se tiene que hacer cargo de el problema del trabajador, no solamente la empresa que lo metió, o sea, no solamente a la empresa a la que está trabajando de forma legal, que es esa Claro. tercerizada. Entre esas hay otras, y una es la quinta, la más importante para la gente del exterior de Italia o para los italianos que no viven en Italia. Eh, la modificación para poder llegar a obtener la ciudadanía en Italia. Ajá. Entonces, hasta el 5 había tiempo para ir a meter el voto para el referéndum. Y lo interesante es que el 10% de la población italiana no vive en Italia. Es un Es mucho. montón. El 10% no vive en Italia. Entre más o menos es un 4, algo, pero casi un 5 en Argentina y casi el otro 5 en Estados Unidos. Mira. Después sí hay en muchos otros países Claro, también, sí, hay pero varios, el pero mayor porcentaje principalmente en Estados Unidos y en Argentina. Argentina. De De nacionales. italianos. O sea, de gente que es italiana que Ajá. viven en otra parte del Claro. mundo. Y el referéndum necesita el 50% de la votación de toda la población italiana. O sea que un 10% es un número importante. Es un número muy importante. Entonces se ha estado haciendo como bastante campaña para afuera, para que la Claro. gente de afuera vote. Y ha estado los que han estado haciendo campaña claramente es este sindicato que decía recién, y después un partido de izquierda que se llama 5 Estrellas o una cosa así, para que vayan a votar todos Claro, a sí, favor del referéndum. La cosa es que si no se llega al 50%, no importa la cantidad que hayan ido a Claro, votar, sí. se desestima porque el referéndum tiene que ser 50 más 1 para dar quórum. Claro. Y después, adentro de ese 50%, tiene que únicamente ser mayoría Claro, sí, sí. el voto Sí, sí. positivo para que se dé. Si Así hay un gane por un, 30-20, el no 30 importa. ya Claro. se dio. Pero bueno, un Es un dato interesante interesante. referéndum que hicieron, que se llevaron a cabo hace poco, y en el cual yo me enteré porque de repente llegó una carta para votar Claro, directamente. Y los croches. ayer terminamos votando. O sea, ayer llenamos las papeletas y esta mañana fuimos al consulado a entregarlo. Pero me llamó la atención que en el referéndum, principalmente, el referéndum era para los trabajadores italianos, para los trabajadores que viven en Sí, Italia. sí. O sea, no italianos, sino los que viven en Italia. Y me llamó la atención que gente que de repente yo soy italiano, o sea, culturalmente poco de italiano tengo, no hablo ni siquiera el idioma, Claro. y que gente que esté afuera del lugar donde se están decidiendo las cosas tenga una escasa migaja de poder para poder decir si se aprueba el referéndum Claro. o no. No sé, fue como, ¿qué tanto yo soy italiano como para poder Claro, sí, sí, llamar entiendo. eso? Entiendo. De todos modos, yo contento con poder participar en ese referéndum y contento con poder decirle que sí, que se va a la Claro, mierda sí, Giorgia apoyar a la Meloni. izquierda en Claro, cualquier lugar. pero me quedé como, ¿cuántos soy italiano? O sea, si bien sirve a los hechos prácticos, principalmente para viajar, poder ser italiano, después de eso, es Y bueno, como, pero eso es algo que ha creado la propia Italia no, sí, por la escasa natalidad que tienen en Italia y por la necesidad de población. O sea, ellos mismos se han entrampado en esa claro, posibilidad. Sí, sí. pero Porque sí, de italiano, de en italiano, el está sentido que bien. vos decís, o sea, si vos no estás, Culturalmente no me digo, no siento. usás los servicios de Italia, no Exacto, trabajás eso. en Italia. Claro. Culturalmente no me siento Y, italiano. O sí, sea, sí. más allá de tener un apellido. Bueno, pero me parece que esa es la lógica también de cómo el Estado-nación ha perdido sentido. A eso, Sí, se ha perdido sentido. ahí te quería El llevar moderno para que hablaras. Estado-nación que nosotros conocimos al principio del siglo XX, que constituyó la nación en las fronteras, todo eso, no tiene sentido ni siquiera para los países más pendencieros, por decirlo así.
tiene sentido para un país como China, que se ha organizado como una nación, Estado-nación cerrado, pero en un país como Estados Unidos, en realidad, si lo que está en disputa son los poderes económicos que toman el poder estatal y lo utilizan para sus propios negocios. Claro. No tiene nada que ver con la población. La población va y vota y no le mejora en nada la calidad de vida. Entonces, como así, me parece que sí, que se ha licuado y que la democracia está en una crisis porque el mismo modelo Estado-nación, que tendría que ser, la lógica básica, así como que ordena Foucault, es seguridad, territorio y población. O sea, el Estado te tiene que garantizar las posibilidades. Vos me cedes tu poder político y a cambio de eso yo te permito tener las condiciones de vida básicas en un estado de sitio permanente, como decía recién. Y eso ha perdido sentido. El estado de sitio se sostiene, pero el Estado en sí aún, estamos hablando de la crisis en Japón, la crisis en Estados Unidos, no garantiza los derechos básicos de supervivencia. Entonces el supuesto acuerdo de base no se está dando. Y entonces, sí, ahí es la cuestión. Por eso sí, parte de la ficción de la democracia, ¿no? O por lo menos la ficción en estos estados. Claro. Hay otra que no es ficción, que las luchas ahí en la calle. Claro, eso no es ficción. Eso no es ficción. Eso no es ficción. Claramente. Bueno, con esto me parece que Bueno. podemos ir dándolo por Ok. acabado. Y vamos a ver qué terminar onda. el programa cantando el himno nacional. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas. Tengo que aprender. ¿No? Bueno, aprendete, si no cantamos el internacional. Que yo no me la sé entera. Bueno, por eso. Así que me las olvido. Yo creo que deberíamos yo aprenderlo de la imprimirla tuya. y pegarla. Entonces, sí, la internacional. Así es. Eso ha sido todo por hoy. Sí, con micrófono y con voz. Vamos a ver Un qué tal se montón. escucha ahora. Un montón. Vamos a ver qué tal Ahora se vamos escucha, a a ver. ver si puedo sacar algunos Esto es una pedazos. prueba de sonido. A ver, de escucharse se escucha. Que se escuche medio como el orto, puede ser. Se escucha como si estuviésemos hablando con una especie de tarro entre medio. Claro, bueno, sí, no tenemos los mejores micrófonos y los mejores. Somos de izquierda, no nos paga nadie. Ya nos van a pagar. Ya van a venir y le vamos a decir, mirá de quién te burlaste. Te juro que es mi meme favorito. ¿Sí? Mirá de quién te burlaste. Bueno, hemos acabado por el Bueno, día de hoy. síganos en... Esto lo podés poner, mirá. Estamos en YouTube. Salimos en vivo en Twitch los jueves. Miércoles. Los miércoles. De vuelta. Hoy, en este momento. Claro, pero para que quede después va a recortar. Somos Boicot, GKR, un noticiero antifascista. Bueno, noticiero es una forma de decir porque ponemos la noticia. Querías decirlo cortito, ¿qué pasó? Bueno, pará. Bueno, somos Boicot GKR. Un rejunte de noticias geopolíticas para hablar de ideas de izquierda y para que entendamos por qué nos están haciendo pelota. Salimos los miércoles en vivo en Twitch a las 5 de la tarde. Después también subimos a YouTube nuestros videos. Los jueves sacamos nuestro newsletter escrito en Substack, que después se va reproduciendo en Instagram y en otros lugares. Así que síganos en YouTube, en Instagram, en Substack, en Twitch y en TikTok como boicot.gkr. Perfecto. Mirá, ¿de quién te burlaste?